cuando puedes huir de las palabras y dedicarte a comprender profundamente, como te decía, qué es lo que está moviendo a esa persona, entiendes y eres capaz de empatizar con ese tipo de decisiones o ese tipo de comportamientos. En una negociación es mucho más importante lo que no se dice que lo que se dice. No sabes lo que te estás perdiendo. La felicidad depende en gran manera. Ser dulce puede tener un poder transformador para la persona. Las emociones tienen un reflejo en el cuerpo. Yo ahí aprendí lo que es... Bienvenidos una vez más a Dinosaurios versus Cabras, y hoy el episodio es muy especial porque es con un amigo que nos trajo tiempos de pandemia, esos en los que, como ya sabéis de otros episodios, la gente decía que iba a cambiar todo en su vida y después sigue haciendo lo mismo o peor de lo que hacía. Y lo peor es que los resultados entonces en sus empresas son todavía peores. Así que vamos a presentar este gran amigo y referente en algo muy especial que se llama sinergología. Ahora le preguntaremos qué es, que es clave para las negociaciones con todo tipo de personas y a nivel empresarial más todavía. Así que bienvenido, David. Un gusto, Pablo, como siempre. Sí, es un auténtico placer ya, pues eso, desde época de pandemia que cogimos el contacto por Now to Talk, por el proyecto aquel que fue breve, intenso. Quiero dar las gracias a Rebeca, que fue la que lo facilitó en su momento. Y bueno, que fue maravilloso, bueno, lo que se creó en aquel momento, y algunos hemos seguido por algunas líneas, nos hemos desviado mucho en el camino, yo varias veces, y tropezado en otras piedras, como se suele decir, pero bueno, aquí seguimos. Muy bien. Nada, vamos a empezar con eso. ¿Qué es la sinergología? Que era la palabra esa que... Mira, es una herramienta. Perfecto. Al final es una herramienta, pues, de alguna forma para analizar e interpretar la comunicación no verbal que está sucediendo en un momento concreto entre la comunicación de dos personas. Y fíjate que lo matizo mucho, Sí, ¿eh? sí, sí, perfecto. Sé que estás midiendo las palabras, vamos. Sí, pues porque al final tiene una metodología detrás. Hay algunas personas que están intentando que se le considere una ciencia. Ajá. Y yo creo que está muy lejos de todo eso y por eso Bueno, he elegido la palabra herramienta. fabuloso. Tiene un fondo que es, como te he dicho, analizar e interpretar la comunicación no verbal, Ujú. y dentro de eso he querido matizar que esa comunicación se produce en un momento concreto Sí. entre dos personas. Ajá. No estamos hablando de poder ver a través de la comunicación no verbal cómo es la personalidad de alguien, Ujú. no estamos hablando de poder etiquetar ni juzgar a Ujú. nadie, simplemente el evaluar de alguna forma Ujú. cómo está siendo el acto de comunicación en ese momento preciso y con esa persona precisa que tiene en ese momento delante. Ujú. ¿Y por qué vamos a dar referentes de empresas o estamentos y demás que lo utilizan? Es decir, porque el caso, cuando yo te veo, esto, ¿no? Era un reportaje en la 2, ¿no? Cuando que se hizo famoso, lo de la Guardia Civil, eh, el caso del juicio. Bueno, a ver, una herramienta que Exacto, lleva ya mucho tiempo. Te quiero decir, exacto. el fundador Que es... no es lo que quiero decir, que no es una cosa de ahora. No, 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 que va, que va, que va. Fíjate que yo la conocí a través de María José Hernández, Ajá. que fue realmente... Igual luego por redes, si os escucháis otra cosa, yo te voy a contar la No, verdad. cuéntame la Fue verdad. la persona que realmente trajo la herramienta a España, porque ella se Ah, estuvo formando en París con Philippe Turset, ajá. que es realmente la persona que, digamos, empezó a Ujú. encontrar dos o tres claves dentro de la comunicación. Ujú. No es todo suyo, todo lo que se dice dentro de la sinergología, como te puedes imaginar. Claro, Todos como siempre. tenemos distintas fuentes de las que bebemos, igual que él, pero yo creo que él sí que tuvo em, la iluminación, el Sí, ser lo suficientemente curioso, porque para sí, sí. descubrir algo nuevo hay que ser curioso, de encontrar dos o tres claves o tips que para mí han sido muy potentes y que realmente creo que encontró ahí Ujú. dos perlas, Ujú. ¿vale? María José, como te digo, se forma con Philip y trae la disciplina a España. Ujú. Yo la conocí dentro de un máster en coaching que estaba Ujú. haciendo en el año 2007, ya Ujú. desde me estoy remontando, Guau. y ella, pues dentro de los distintos módulos del máster, Mm. pues nos daba uno dedicado a la comunicación no verbal. Y bueno, se juntó en un momento de mi vida en que, y por el bagaje que yo traía, en que me llamó poderosamente la atención. Y como en todo, para adentrarte en algo se juntan una serie de cosas, ¿no? Ujú. Creo yo. Por un lado,
tiene que haber cierta curiosidad, Ujú, que estaba innata en mí por un tema concreto. ujú, Por otro lado, la persona que te lo está mostrando o ujú. enseñando. Todos hemos tenido buenos y malos profesores, o más que buenos Siempre. o malos profesores, perspectivas que nos llegan más y perspectivas que nos Ujú, llegan menos. Y bueno, pues la de María José me encajó mucho. Y luego la tercera vía, que es lo que te hace mantenerte, ¿no? El ver qué es lo que puede aportar eso, ujú, tanto a ti como a los demás a través tuyo. ujú, Y eso es lo que hizo que me mantuviera allí, ujú, ¿vale? ¿Qué ha hecho la sinergología desde aquella época? Fíjate, me remonto al 2007. Pues yo he tenido la fortuna de vivir los comienzos. Desde que María José nos juntara en casa de una persona, 3 personas que teníamos inquietud, veníamos cada uno de lugares distintos de España, y con un Word ujú, proyectado en la pared del salón de la casa de uno de ellos, empezar a transmitirnos ciertos conceptos, hasta que María José y yo, pues afortunadamente conseguí convencerla de liarse la manta a la cabeza y montáramos pues el centro de formación de sinergología en España, y formáramos a las primeras 100 personas Guau. con la titulación internacional como sinergólogos. Ujú, Luego aquello pues lo dejamos, ujú. varias causas, y si no ya Sí, sí. hablaremos, si no da igual. Y durante esos 7 años seguramente que estuvimos llevando todo aquello, pues María José tenía una inquietud muy fuerte, que aparte de que formáramos a profesionales de ese área, ella le encantaban las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en concreto la Guardia Civil. Pues con ellos hemos hecho mucho trabajo, sobre todo María José. Ujú, Estuvimos formando a la UCO, a la Unidad Central Operativa, a la Unidad de Homicidios, Secuestros y Extorsiones, las unidades de información de la Guardia Civil. A través de esos trabajos, luego, pues un juez nos confió el primer informe en España, informe pericial, relacionado con la comunicación no verbal, y se hizo en base a una herramienta como la sinergología. Fue un hito porque este hombre era un pionero. Fue de las primeras personas en España que trajo a la investigación de casos judiciales pues herramientas que en Estados Unidos eran normales y aquí eran muy innovadoras, y consiguió cerrar casos importantes, y de repente un día se encontró ante uno que que no sabía muy bien, tenía un pálpito, digamos, tenía, ¿cómo le ujú. llamaba él? Pruebas periféricas que le apuntaban en una dirección y su olfato le decía algo, y alguien de la Guardia Civil le habló de nosotros y nos llamó, nos reunió en Valencia, nos preguntó si se podía, con las imágenes que tenía, llegar a algún tipo de conclusión. Le fuimos muy sinceros de que se podía y que no. Ujú, La comunicación no verbal es que hay ujú. mucha exageración de lo que Vale. puede ser. Él vio nuestra honestidad y nuestra franqueza, vio la herramienta que manejábamos, que como herramienta en sí no es que fuera directamente aplicable, pero bueno, mi formación como ingeniero hay veces que me permite Ujú, el organizar las ideas y las cosas y plasmarlas de determinada manera. Le hice una sugerencia, le pareció bien, y bueno, pues al final solicitó el informe, se aprobó como prueba y fue un hito. Aparte de eso, a través de otra gran persona, Juan Mateo, que ujú. para mí pues es un amigo a día de hoy, Sí. pero ha sido una persona que me ha ayudado mucho en mi vida. Pues empezaron a conocerme en grandes empresas, tipo Repsol y Ujú, este tamaño de empresas, ¿no? Y bueno, pues digamos, mi faceta profesional, que aunque la formación ha sido ingeniero, siempre me he dedicado al mundo del desarrollo de negocio, de las ventas y demás, y yo le veía la aplicación clara, ¿no? ujú, Y desde el principio por eso quise formarme, y me empezó a llevar a estas grandes empresas que empezaban a demandarme, pues, como formar en cosas muy diversas. O sea, ujú, me encontraba desde negociaciones ujú, con los altos directivos o comités de dirección, que era normalmente el perfil que nos demandaba este tipo de formación. Otros lo querían para liderazgo y gestión de equipos, ujú. e incluso, no sé decir el nombre de la empresa, pero bueno, No, sí. no. A día de hoy se llama NTT Data, entonces se llamaba Everis. Fue un Ujú, encargo muy peculiar porque ellos acababan de vivir una fusión con una empresa japonesa ujú. y tenían un tema cultural. Guau. Claro, ellos decían, es que igual vamos allí y todo es sí, 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 sabes Ujú. que el no en ese tipo de culturas a veces está muy Lo mal. conozco. Yo, si quieres podemos hablar de eso después. Claro, no lo llevan bien. Entonces, claro, por educación, por lo que fuera, educación cultural, todo era sí, sí, sí. Los españoles volvían con la idea de que todo iba a ser sí, sí, como les No, habían no, 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 dicho, y no, no. luego en el día a día no veían que esos proyectos se impulsaran. Nunca. Entonces, lo querían como una herramienta para comprender mejor Ujú. el trasfondo que había tras las palabras Que ellos tenían.
Claro, porque la senología se basa en el análisis de la parte semiconsciente y no consciente de la comunicación. Ujú. Entonces ahí los filtros culturales son muy pocos, Ajá, nos centramos en los que menos se pueden ver influenciados por la cultura y ajá. eso es lo que ayudó a que les fuera útil en este tipo de culturas y situaciones. Fabuloso. Pues vamos a marcar, vamos a comenzar, vamos a empezar por el liderazgo y después comentaremos el tema de negociación de grandes ventas, porque creo que es una cosa Como tú muy quieras. fabulosa. Pues vamos a eso, el tema del liderazgo de equipos. ¿Cómo podemos aplicar el tema de la comunicación, no verdad, a cosas prácticas que la gente se pueda llevar? Uf, A que hay miles, sí, ¿vale? Déjame que parta de algo un poco más sí, sí. abstracto al Vamos más principio. abstracto para bajar a lo concreto. Y yo creo que la clave de este tipo de herramientas es lo que te puede aportar a la hora de tener empatía. Muy bien. Entonces, empatía no me refiero a que el otro se sienta a gusto cuando está contigo, no. Exacto. Me refiero a comprender Ujú, profundamente ujú, cómo pueden ser las circunstancias de una persona, las emociones que vive y esas circunstancias y emociones le determinan ciertos comportamientos y decisiones. ujú, Entonces, cuando lo ves desde esa perspectiva, hay veces que ves a alguien comportarse de una forma, tomar una decisión que dices, pero ¿cómo narices ujú, ha llegado a esto? ujú, Y en cambio, cuando puedes huir de las palabras ujú, y dedicarte a comprender ujú, profundamente, como te decía, qué es lo que está ujú, moviendo a esa persona, entiendes y eres ujú, capaz de empatizar con ese tipo de decisiones o ese tipo de ujú. comportamientos. Ahora, una vez que tienes la información, es lo que le digo a todo el mundo, esto no te da la varita mágica. Ahora, tú tienes una información. Claro. Ahora ya lo que hagas con esa información va a depender de tu bagaje, de tu personalidad, de tu expertise. Ujú, Entonces, realmente al final tienes una herramienta que te proporciona una información para comprender más allá de lo que ujú, está sucediendo y de lo que te estén diciendo. ujú. Ahora ya, que utilices bien esa información o no es cosa tuya. Como las navajas, ¿no? Exacto. La puedes utilizar para matar o para comerte un filete. Claro, o el ladrillo, llevándolo al lado Eso, tuyo. Puedo sí, sí. construir una casa o reventarte la cabeza. Y a Entonces veces ya. te da ganas las dos cosas, ¿eh? En la misma obra te da ganas de reventar la cabeza a alguno. Eso es. Pero bueno, hoy no va a tocar. Ujú. Bueno, bueno. Entonces, bueno, realmente dentro de los equipos, llevándolo ya a un tema más aterrizado, ¿no? Ujú, Em, te puede hacer una composición de lugar de cómo son las relaciones sociales dentro de ese grupo. ujú, Relaciones sociales no solo en cuanto a sociabilizar, ujú, sino qué tipo de fuerzas sociales se mueven detrás del equipo. ujú. ¿Hay Ajá. cohesión? ¿No hay cohesión? ¿Dónde están los puntos de fricción? ¿Qué emociones se está viendo dentro de ese equipo como colectivo y cada una de las personas? ¿Cuáles son los estilos de comunicación Ujú, de cada una de las personas y de como equipo en sí? ujú. En fin, que al final el ser humano somos un ser social, Sí, ¿vale? por Por naturaleza. naturaleza y emocional, Total. las dos cosas. Entonces, el poder tener un mapa de lo que está Ujú, pasando dentro de ese equipo creo que es fundamental. ¿Siempre con qué? Con el objetivo de que se fomente la empatía y la ujú. autenticidad. Son las Claro. dos palabras que para mí son claves en Ujú, cualquier cosa. Sea liderazgo, sea negociación, sea ujú. lo que tú quieras. Sí, al final tienes que ser auténtico en la vida. Es decir, como te muestres aquí delante de cámara, a como te muestres fuera, no. Y no quiere decir que sea fácil, ¿eh? No, no, Ser no, no es fácil, auténtico. no es fácil. Es un proceso, vamos, de alguna forma. Proceso personal, Personal, sí, además. sí, todo parte de un proceso interno. Dicen que Totalmente el de acuerdo. camino es hacia adentro y así es. Los resultados solo se dan cuando vas hacia adentro, vamos. Ya está. Totalmente, Pablo. Si no se dan es porque algo hay que mirarse. No, pues en los equipos, con el liderazgo, yo lo que me encuentro en las obras muchas veces es eso, ¿no? Que yo quiero imponer, ¿no? Entonces, es el imponer desde el miedo, ¿no? Desde la autoridad, desde el querer tener el control, ¿no? Claro, a mí me da miedo cuando este tipo de herramientas llega a gente que tiene este bagaje, es como, digo, que no te va a funcionar, porque te has olvidado de la parte humana, te has olvidado de lo esencial, que es de lo que de la empatía. No estás queriendo empatizar con la persona, mentira, estás Ujú. queriendo controlarla. Y son dos cosas diferentes. Sí, yo creo que además la palabra empatía está mal entendida muchas No, no, veces, no, ¿eh? está prostituida totalmente, Exacto. comercialmente. Y a veces bajo un filtro de buenismo. Exacto, que No, no. yo puedo empatizar con alguien y a la vez ser exigente Ujú, y ser
en cierta forma duro, si quieres, incluso con las palabras, con mi comportamiento, y he podido empatizar profundamente con lo que estaba pasando detrás. Total. Bueno, de hecho, mira, lo voy a nombrar porque lo hemos nombrado antes a uno de tus alumnos, a Pincho, que ya le conoceréis en otro momento. No voy a decir quién es y demás, pero hablábamos del tema de psicópatas y la pregunta que hacía Pincho cuando le conocí era, ¿sabes? ¿Los psicópatas empatizan? Y todos respondíamos, no, no, no. La respuesta, ¿cuál es, David? Sí. ¿Pero por qué? Yo no soy un experto en psicología, No. ¿vale? Pero al final, cuando una persona, y entiendo que este tipo de personas cuando manipulan, Eso, la para poder manipulación. manipular tienes que tener un fin detrás, y para poder tener un fin detrás tienes que saber cuáles son los deseos profundos de la otra persona. Y para poder llegar a vislumbrar los deseos de una persona que puede desear hay que empatizar y ponerse en sus zapatos de alguna forma, ¿vale? Por eso digo que a veces la palabra empatizar la vemos desde un filtro de buenismo. Que no, esa es la parte positiva de empatizar. Que es una máscara lo que tienes ahí delante, lo que están utilizando. Y esto venía porque la estadística que nos daba Pincho en su momento, que es lo que hemos comentado antes, es que en la sociedad hay un 3% de estadística de, vamos a llamarlo perfiles, para que la gente no se vea psicopáticos, o vamos a llamarlo psicópata en potencia, mejor. En los negocios ese nivel pasa a 15%. Y eso es muy grande, muy alto. Y sí es cierto lo que he leído, que solo lo he leído en dirección, hay mucho. Yo he visto, yo he analizado tema de estudios y referencias y me iba a 21, me he quedado en el 15, que es lo que dijo el otro, que lo ha estudiado más que yo. No me voy a venir yo de más sabio, de alguien que lo ha estudiado y se dedica a ello, ¿no? Pero, es decir, que son cifras que dices, hostia, pero yo creo, cuando me llegó la reflexión claro, es que lo que fomenta esta sociedad es la competencia, no la colaboración, de alguna forma, el lead por los resultados, en los que nos han vendido, ¿no? Entonces, además hay que plantearlo así, hay mucha gente que va bonus por resultados. Sí. Entonces, esos bonus por resultados, si no lo haces desde la colaboración, vas a competencia, claro, lo normal es que estás incentivando eso, de alguna forma. Bueno, podría ser una reflexión que me sale. Sí. Bueno. Sí, por lo menos en el corto plazo. La cosa es eso, de que vas buscando el corto plazo en vez del largo plazo. Como estás buscando el bonus ahora, exacto. Entonces el cortoplacismo paga un precio que creo que no merece la pena. Totalmente de acuerdo. Para la sociedad. Vamos a entrar en lo otro que habíamos hablado, ya que hemos hablado de negociaciones y demás, ¿cómo podemos utilizar, digamos, esto en las grandes negociaciones? Porque al final, en las obras, siempre tienes que ir a una certificación final que ahí te está jugando muchos millones, muchas veces. En un subcontratista, cuando va a una de estas grandes empresas que han mencionado, son muchos millones lo que estamos moviendo. Y ahí te tiemblan a veces las piernas, sobre todo la gente que empieza. Es cómo esto se puede aplicar. De cifras que marean, ¿no? De esas cifras dicen, mira, me lo voy a poner. De hecho, los americanos lo han hecho muy fácil. Han puesto la K para significar los miles. Para quitar los ceros. Quitan los ceros y dicen, no, estoy jugando con menos, pero que estás jugando con lo mismo. Exacto. Mira, habría mucho que decir allí, ¿vale? Bueno, lo que tú sientas que tienes que compartir ahora. Quizá me vienen dos ideas primeras a la cabeza. Primero, que en una negociación es mucho más importante lo que no se dice que lo que se dice. Muy bien. ¿Vale? Y creo que eso va inherente a cualquier proceso de negociación. No es que se quieran jugar con cartas ocultas, pero sí que es verdad que a veces puede tener una ventaja tener cierta información que la otra parte no tenga. Y eso me permite unirlo con la segunda parte. No siempre es posible negociar. ¿Qué es eso? Pues que para que realmente pueda haber una negociación, tiene que haber dos personas o dos equipos de personas que realmente quieran negociar. Porque una negociación es darle la vuelta y olvidarse de cuáles son solo tus intereses, porque los tuyos tienen que estar presentes, y ser capaces de ver eso como un equipo que se reúne para encontrar la mejor solución que sea beneficiosa para ambas partes. Entonces eso es negociar, lo demás no.
Lo demás es ver cómo puedo hacer para aprovecharme de ti y sacar el mayor rendimiento. Puede ser regatear, puede ser llamarlo como tú quieras, pero no es negociar. Entonces, en el fondo de una negociación tiene que haber un espíritu de querer encontrar la mejor opción para las dos partes. Entonces, no siempre es posible negociar, porque muchas veces te encuentras con que no vienen con espíritu de negociar, vienen con espíritu de sacar la mejor tajada para ellos posible. Entonces, bueno, eso se convierte más en una especie de guerra, en un pelear por mínimos, más que en trabajar como un equipo para encontrar cómo las dos partes podemos llevarnos un beneficio grande de la colaboración entre ambas partes. Qué maravilla. Qué bonita definición de negociación, de alguna forma. Sí, porque es que muchas veces la gente piensa negociar, que esto es como repartirse un pastel, y Sí. no. Para mí negociar es cómo nos juntamos y conseguimos entre los dos que no hablemos de un pastel, sino que estemos hablando de 100 pasteles. Ahí, porque estamos hablando de eso, de largo plazo. Volvemos a lo mismo. Claro, cuanto más eres capaz de ver algo a medio y largo plazo, más capacidad tienes de ver eso como un equipo y de buscar otras alternativas y opciones, y sobre todo de construir nuevas vías entre ambos que seguramente tú solo no podrías construir. Vamos a decir puentes, que ya para algo soy carnet de ingeniero de caminos, Vale. canales y puentes. Vamos. Pues digamos Y, puentes en vez de días. Pues sí. Pues días hay otros profesores que se me van a discutir, que serán los de autopistas y calles y demás, pero venga, en los puentes están ahí. No, Perfecto. pero sí, es eso, es crear puentes entre personas, entre empresas, entre negocios, entre la abundancia. Más hay una máxima de marketing, ¿no? Que es más sencillo vender a un cliente satisfecho, a un contratista o a un que a hacer uno nuevo. Es decir, ¿Tú qué prefieres? ¿Vender? Vamos a utilizar la palabra vender, ¿eh? sí, ¿Vender sí, a alguien una vez y ganar 100 o vender 1000 veces a una persona y ganar 10 en cada una de ellas? Entonces, muchas veces esa pregunta no nos la hacemos y creo que es clave. Y sobre todo cuando hablamos ya en grandes empresas, Claro, una relación con un proveedor. exacto. Yo creo que también la gente ha aprendido ya mucho a que no consiste en sacarle la última gota de sangre al proveedor porque dejará de ser tu proveedor. Hay una estadística, creo que no estoy tal, pero es que una media muy elevada de empresas no pasan de los 3 años en España, ¿no? Creo que el 70%, ¿no? Incluso yo creo que más. Incluso Es yo creo que más. decir, que no son sostenibles. Que sí. No tengo los datos, Sí, sí. ¿vale? Pero es algo que yo aprendí a decirme cuando yo he tenido varios Sí, sí, sí. emprendimientos y cuando algo te sale mal, vivir la sensación de fracaso es complicado. Es jodida, vamos. Y a mí me ayudaba el decir, hostia, ¿de dónde empezasteis y lo que habéis llegado a hacer, no? Sí, Pues lo sí, que hablábamos antes, por ejemplo, con la sinergología. por ejemplo, De cómo dos personas se juntan y de repente yo crean llegaba negocio. y llegaba con Rolly, por ejemplo, y llegábamos a una empresa Ujú, y yo siempre me dedicaba a parar 10 segundos, mirar la fachada, el nombre de la empresa Wow, y decir, hostia, ¿quién me iba a decir que yo iba a entrar aquí a hablar wow, de lo que voy a hablar? wow, qué bonito. Entonces, me ayudaba a valorar un poco lo que se estaba consiguiendo más allá de los resultados Ujú, empresariales y de las cifras y de los números. ujú. El bagaje y lo que me estaba aportando. No sé muy bien a qué venía todo esto, porque No, me no, voy por las... no, te lo traigo yo a era esa estadística para después Eso. decir. Entonces, aparte de buscar esas pequeñas Ujú, cosas que dijeras, wow, lo que estamos haciendo, eh, a la vez me daban datos de estos, ujú, ¿no? Y de decir, hostia, si al final ha durado 10 años este ujú, emprendimiento, dices, ¿cuántas sí, empresas, me decían, mueren en el primer año? ujú, ¿Cuántas mueren a al los 3 segundo, años? ujú, ¿Cuántas pasan del quinto año? ujú, Y un tanto por ciento, de un tanto por ciento, de un tanto por ciento, al final reduce mucho, pero creo que el primer año, creo que el dato es que no llegaban o sea, ni el 10% sí, sí, pasaban el primer año muchas veces. total. Ya de esas que quedaban, el 80 o una cosa Ujú, así, ya te digo, los datos no los recuerdo bien, ujú, no pasaban del ujú. tercero. Y ya del quinto año, pues si comparas con las que empezaron realmente, no sé si pasaban del 3 o el Claro. 4%. Y qué bonito sería, pienso, traer la mentalidad oriental, que es donde en Japón las empresas piensan para que lleguen a 100 años y por eso actúan de una forma Ah, totalmente lo diferente. desconocía, lo Sí, 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 desconocía. es así. Es decir, en Oriente piensan así, en Japón. Entonces la mentalidad, pues bueno, pues a lo mejor las estadísticas fracasan tal, Ujú. pero
volvemos del corto plazo al largo plazo. Es decir, algo seguro que hay ahí que aprender, vamos. Sí. Habrá que preguntar por algún experto por allá. Vamos. Para eso seguro que sí. No, sí, sin problema. Vamos a llevarlo aquí a lo que toca, a lo importante, que era la sinergología en los equipos, hemos hablado, en negociaciones, en ventas. Vamos a cosas prácticas en lo que se fija, en los pequeños detalles, ¿vale? Para que sepan un poco de lo que sería ejemplos prácticos en una negociación de cuando alguien está abierto a una conversación o no está abierto a esa negociación que estábamos diciendo antes, para identificarlo. Mira, la gente está muy acostumbrada a pensar que, y ya saben Mm, que no es que lo pienses, que es una sí. realidad, que las emociones tienen un reflejo en el cuerpo. Ujú. Pero es que no solo las emociones, cualquier Ajá. pensamiento que cruza Ah, por tu claro. cerebro tiene Ujú. un reflejo en tu cuerpo. Y además ahora le voy a sumar otra cosa, Dale. que muchas veces hasta cosas de las que tú no eres plenamente consciente de decisiones Ujú, están reflejándose en tu corporalidad, en tu gestualidad. ujú, Para mí es fundamental tener un orden en el que analizar la información, ujú. ¿vale? Porque muchas veces tenemos el defecto de ir a buscar el pequeño detalle de, pues, alguien que se rasca aquí, ¿qué Sí. quiere decir? Cuando realmente ese es el detalle último. Tengo que Ujú. empezar a ver El si realmente todo ha habido un desde cambio en la fuera. actitud de la persona, va a haber un cambio mucho más global en su Ujú. corporalidad. Vale. Y los cambios globales son Ujú, muy fáciles de ver. No es lo mismo alguien que te habla cercano que ujú, alguien que te habla más distante, ujú, olvidándonos siempre, o sea, sin olvidarnos, perdón, de todo lo que le puede condicionar, pues el sillón que tiene o la silla que ujú, tiene y demás. Ver en qué momentos puntuales se están produciendo determinados ujú, cambios y a qué nivel de la información está afectando ese cambio. Si es al nivel de un detalle, ujú, es a nivel de la actitud que esté ujú, teniendo contigo o es a nivel ya de la expresión global de todo su cuerpo, ujú, que entonces ya es un cambio mucho más significativo. ujú. ¿Qué se puede hacer? Se puede saber todo. O sea, cuando te digo todo, no quiero decir meterte en la cabeza de la otra persona, que nunca lo vas a poder hacer. Nunca. Nunca vas a poder ver qué idea tiene o qué pensamiento exacto tiene. Lo Ujú, que tú estás viendo es el reflejo de ese pensamiento en su actitud o en su corporalidad y en la ujú, comunicación que está teniendo contigo. Ahora, ¿puede dar muchas pistas sutiles? ¿Puede dar mucho nivel de información? Sí. ujú. Tú, cuando me has lanzado la pregunta, Sí, tú estabas preguntándome y estabas haciendo este sí. gesto. Te estabas expresando desde la mano derecha. Me está hablando de que tú en ese momento estás mucho más concentrado en el tipo de palabras y en qué mensaje vas a elegir o qué idea, porque está más activo tu hemisferio izquierdo, porque por eso está más en movimiento tu lado derecho del cuerpo, que está contralateralizado. Es normal en la situación en la que estamos, Ujú, ¿vale? Estoy claro, en un podcast, tengo que estar pensando que le voy a preguntar cómo lo hago y tal. Pues es un reflejo, sin claro. más. A la vez me estabas diciendo que intentara, agrupando los dedos, realmente me estabas buscando Mm, qué cosas, qué detalles puntuales, que ahora mm, estás, sintetiza, mm, agrúpame los conocimientos y lánzame un par de cosas mm, concretas. Es decir, hay una lógica, hay una coherencia entre lo que estás haciendo, el entorno en el que estamos y lo que me estás preguntando. ujú, Entonces, para mí, que por eso vuelvo a la autenticidad, este tipo de herramientas lo que me permiten es ver la autenticidad que puede haber de la persona y la coherencia que está habiendo entre el ambiente, el mensaje y la actitud que está teniendo conmigo, con lo mm, cual me va a permitir empatizar. No podré decir, mira que frío es Pablo, no, Pablo está comunicándose así por dónde estamos, lo ujú. que estamos haciendo y lo que y la repercusión que tiene, la relación que tiene conmigo ahora mismo. Ah, qué maravilla, ¿no? Ha sido un ejemplo tan práctico así de repente. Que sí. Gracias. Pues nada, que va, es un gusto. Lo cual no quiere decir que estés todo el día No, haciendo vamos. esto, No, pero totalmente. Esa es otra de las cosas que es una de las cosas que comentaba Pincho y demás. Dice, no lo lleves esto a la pareja porque te vuelves loco. Vamos, porque como empieces a analizar así a la otra persona, te puedes volver loco. Y me acuerdo en una formación hace un montón de tiempo que dijeron lo esto es con pareja, ¿no? Y decía, vamos a escribir un código de pareja. Y el primer término, solo me dijeron el primero que tenía que era, lo que no se dice no cuenta. Para lo que no se dice no cuenta. ¿Para qué? Porque si no me lo expresas, yo no puedo saber lo que tú estás lo que tú estás viviendo y entonces tal. Y fue a mí me hizo pensar mucho. Vamos, aquello. yo desde mi perspectiva no estoy de acuerdo. Vale, vale, pues dime, Desde porque para la eso estamos. A ver, te voy a buscar el aspecto positivo, por Venga. decirlo de alguna forma.
Mi pareja puede estar intentando em, que yo no me preocupe por algo Ajá. y en cambio a través de esto yo puedo estar viendo lo que no me está diciendo, de cómo le está impactando realmente. Wow. Entonces por eso decía que no termino de estar del todo de Vale, vale. acuerdo, No, no, no. Qué porque esto interesante. pasa como en las negociaciones. Sí, sí, Igual sí. hay veces que tú no compartes determinada información por proteger a tu pareja. A la pareja. Ajá. Y yo no tiene por qué ser todo malo. Y en Ajá. cambio yo darme cuenta de, mira, le está restando importancia, pero realmente esto, Es súper para importante. bien o para mal, está Claro. siendo muy importante para ella Wow. o para él. O para él. Ajá. Claro. Luego además júntate, ¿no? En nuestro caso, como muchas veces decía, mi pareja Rolly Sí, sí. tiene los mismos conocimientos que yo en Hostia. este tema Sí, sí, sí. y luego tiene muchísimos más que yo, Ujú. por otro lado, y es Sí, sí. doctora en psicología. Sí, sí. Entonces, em, Ujú. yo te diría que de la experiencia que yo tengo con Rolly, Ujú. las palabras tienen su importancia porque si no me Sí, va a sí. matar, que ya Sí, sí, le da venga. mucho más importancia a ella, pero yo me quedo más con la otra parte. Ujú. Mira, ya que la has nombrado, Ujú. la que me va a matar es ella mía ahora mismo. Ten cuidado. ¿Qué es lo que admiras de Rolly? Lo que más. Uf, muchas cosas, Ujú. ¿vale? Tanto a nivel personal como intelectual, Sí, sí. porque es una mujer brillante, lo Eso es primero de brillante. todo. Yo, si tuviera que decir la que más me impacta, además ella no la sabe, Sí, sí. o creo que no se lo he dicho nunca, Ujú. es el haberme enseñado Ujú. que ser dulce Ujú. puede tener un poder transformador para la persona que está enfrente bestial, Wow, bestial. qué bonito. No es que yo sea de los que piense que hay determinadas cosas que haya que aprender con dureza o a Sí, palos, sí. no, no es mi Ujú. pensamiento, pero sí que yo pensaba a veces que demasiada dulzura o demasiada, Ujú. no sé cómo decirlo, adaptabilidad hacia la otra persona tampoco permitía que hubiera determinados aprendizajes vitales importantes. Ujú. Ella me ha desmontado esa idea por completo. Wow, qué bueno. Y ya que eso, también he mencionado antes Ujú. que eres padre, y un gran padre de Bueno, Eloy. gran no lo sé, padre Sí, sí. sí, seguro. Todo, al final es Ujú. eso. Es ¿qué ves en eso? En tu hijo Luis, digamos que eso, que también, que Buf, ¿qué veo en él? ¿Qué qué? eso, que estás orgulloso de él, de alguna forma. Buah, 10.000 cosas, pero 10.000 que además no creo que vengan de mí, fíjate lo que te digo. Wow. No, es es como es él, es al revés, o sea, te quiero decir. Sí, sí. Mira, te voy a decir una frase que además Lolita también se ríe Sí. mucho con ella. Desde que era muy bebé, Ujú. mi padre se me quedó mirando un día a los ojos y me dijo: "No tienes ni puta idea de lo que es ser padre". Guau, ¿A qué se refería? A que me lo ha puesto tan fácil tu hijo. mi hijo, que yo no he tenido que hacer grandes cosas, al revés. Ujú. Luis me ha aportado más de lo Ujú. que yo le seguramente yo le haya dado a él. Ujú. Bueno, Sí, sí. ahí, bueno, los hijos dicen que son unos maestros, ¿no? De vida también, que nos vienen a enseñar. Yo he aprendido mucho con él. Sí, Ujú. sí. Y a ver, no quiero decir que el niño sea el que te Sí, sí. esté dando, pero aprendes a relacionarte contigo y a verte de otra forma a través de él. Wow. Al principio es un poco inevitable el ver cómo les ves indefensos, cómo protegerles, a la vez te hacen analizarte mucho por dentro de qué les puedes impregnar en su vida Ujú. sin tu querer y que Sí, sí. porque tú lo lleves impregnado y cómo liberarles. Otras que piensas que les quieres impregnar y no a veces es el momento y luego Ujú. cómo vives tú hacia ellos, ¿no? Entonces, em, yo de Luis te diría que es transformador el haber vivido con él y Ujú. compartido cosas con él. Y encima ahora que ya está es más grande que yo, ya Es es, más grande. ¿Qué sí, edad sí, tiene? 14, pero es Madre, más alto que yo, sí, ¿con sí. 14? Sí, La sí, madre sí. que lo parió. Hace 15 ahora en verano y es un tiarrón. Y claro, ahora todavía más, porque ya a ti se te va el miedo como padre de lo que Ujú. van a hacer ellos o de lo que pueda ser, entonces disfrutas más, Ujú. Claro, porque claro. cuando se va el miedo es Ujú. brutal.
Claro. como todo, ¿no? E incluso en las negociaciones, cuando se va el miedo, es lo mejor El también. miedo, y fíjate que me ha costado verlo, ¿eh? Ujú, Digamos que ahora echándole la mente atrás o la vista atrás, ujú. me he dado cuenta de con cuánto miedo he vivido. Guau, Fíjate lo que te digo, ¿eh? Y liberarte del miedo es ujú. brutal. Y muchas veces no es algo que tú puedas hacer sin más, ¿eh? O Sí, sí. sea, el miedo pues te lo inculcan las circunstancias que estás viviendo, te Ujú, lo inculca cuando eres padre la ujú, economía, ujú, de ujú, la economía familiar. em, entonces al final dices, hostia, cuando ya consigues ujú, cierta estabilidad y relajarte, empiezas a tener otra vez esa sensación de ser tú y de reconectar con cómo ujú, eras antes y dices, hostia, todo esto ha sido el miedo. ujú. Entonces, Guau, bueno, bueno, impacta mucho. impacta, ¿no? Vivir Mm. la transformación ahí. Sí, sí, y eso que decir esto cuesta a veces porque yo no me considero una persona miedosa. Es No, más, no. muchas personas cercanas a mí dirían, miedo, David, ¿qué me estás contando? Si ha estado... Es verdad que toda la vida he asumido muchos riesgos, Ujú, pero porque creo que es la forma buena de vivir. O sea, totalmente. no... Cuando, y fíjate, retomando un poco con la Ujú, negociación, em, intentar negociar con alguien, mal negociar, estoy sí, sí, diciendo sí. ahora, ¿eh? No la negociación Sí, cooperativa la esta que que hemos hablamos estado antes. hablando antes. Exacto, sino la de aprovecharte de alguien. Con alguien que no tiene miedo a perder nada, es lo más difícil del mundo. Wow. Claro, Sí, 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 no está. si no vas a poder imponerte a una persona que no tiene miedo Ujú, a jugarse todo lo que tiene en ese momento. ¿no? No. Y cuando hablo de todo lo que tiene no me refiero a temas económicos o materiales Sí, sí, solo, no, ¿eh? no, no, no. Sí, sí, te estoy Hablo entendiendo que estamos hablando de otra cosa. Estamos exacto. hablando de alguien que está dispuesto a morir de alguna forma. Sí, 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 En fin. morir no solo físicamente, No, no, tómalo físicamente. No, no, pero es en así. el Es decir, aspecto. me estoy Sí, sí, jugando mi pellejo aquí, lo estoy dando todo. No, exacto. es eso, bueno, también, bueno, quiero mencionar una cosa antes de entrar con las Mm. últimas preguntas, que también, por poner la píldora, que tenemos la conexión de los scouts, que todavía no lo habíamos nombrado, Ah, sí, y claro, estar siempre listos. Vamos. claro. Pues para mí fue y sigue siendo, porque al final el Sí. espíritu y los valores los llevas, ¿no? Pero la mejor escuela de vida que puedes tener, las mejores experiencias, desarrollo personal, valores, amigos, Ujú. todo. Estábamos programados para eso, de alguna forma. Sí, no lo sé, me imagino que serían circunstancias de la vida, ¿no? De Sí, cada uno cómo no, acabamos ahí, es pero lo que nos pidieron vivir de alguna forma, cada uno mm, con nuestras historias, pero te inculcan unos valores y una forma de actuar con la sociedad, con la comunidad, con el equipo, sí. y yo creo que eso es lo que queda, ¿no? Al final. Y los aprendizajes, o sea, Mm, brutales, ¿eh? es De brutal. vida, o sea, digo brutales en todos los aspectos. Yo ahí aprendí lo que es no tener miedo a perder todo, Exacto. a que todo depende de la actitud, Total. ¿vale? Cuando estás muy jodido Sí, y sí. lo estás pasando muy mal, y estás viendo gente que está poniendo el cuidar a otros por delante de cómo están ellos, por ejemplo, Ujú. pues dices, hostia. Y no hablo de un detallito, No, ¿eh? O no, sea, te no. hablo de, yo qué sé, es que me ha pasado de todo en el escultismo, pero Mm, una intoxicación, 30 personas, ujú. y de las 30 22 vomitando por la noche. Cuando te digo vomitar, es vomitar 17 veces en una misma noche. Eso es O sea, vomitar, lo demás es exacto. un mareito. Sí, o sea, estás ya hablando de un nivel Sí, sí. preocupante a nivel médico, ¿no? De Ujú. deshidratación y de Sí, miles sí. de cosas. Pero bueno, tú ponte, llevábamos todo el día andando por el monte también, cansancio y tal, y gente que, imagínate, estar rodeado de gente tumbada vomitando, el olor, los ruidos, las Ujú, arcadas, el tal, y suelen estar preocupados de estar cuidando a los otros, de ujú, corre con un balde para allá, haz esto, lo otro, vete a por agua, vete. Entonces, bueno, pues hay cosas que son maravillosas. ujú, Yo ahí he aprendido mucho, ujú. mucho. Total. No, Y además tuve la suerte de tener a grandes personas a mi lado que todavía aprendías más, ¿no? siempre. Siempre De, estamos rodeados de grandes personas. de la grandeza de la simpleza, diría así. Exacto. Que lo veías tanto en la naturaleza como en gente que te quitaba de la cabeza todo lo superficial y te decía, bueno, si al final lo importante Ujú, es esto, respiras
Sí. Entonces todo Ya está está, bien. ya está. Si respiras, todo Los está bien. recursos los tenemos a mano. Sí, Sí, y a partir de aquí podemos nacer, o sea, podemos crear otra cosa o podemos Ujú, construir algo nuevo, ¿no? Entonces sí, respiras y pues todo está bien. sí. Me encanta que en este capítulo explique el ese por qué siempre acabo mis vídeos y mis episodios con el siempre listos, que viene de ahí. Y fíjate que no es solo una actitud, ¿eh? Al No. final, y eso también cuesta aprenderlo, pero yo creo que la felicidad depende en gran manera, y cuando hablo de Ujú, felicidad hablo de percepción de uno mismo, de sentirte útil en la vida, del legado, ujú, del propósito. Al final, cualquier cosa está ligada con el servicio a los demás. siempre. Y por eso hablo del siempre listos, ¿no? Yo he tenido épocas en mi vida en que podía haber dicho, hostia, tendría que ser el tío más feliz del mundo. Tengo todo, y en cambio, como no estaba sintiendo que estaba siendo útil a otros, me Wow. sentía vacío, tío. Y no es porque yo tuviera inculcado eso, o sea, esto Claro, lo reflexionas a posteriori, ¿no? De decir, siempre. hostia, y teniendo todo como he tenido Ujú, en estos años o lo que sea, ¿cómo es que me siento de esta determinada forma? ujú, Pues porque no, luego lo ves y dices, mm, hostia, no me estaba sintiendo útil, wow. no estabas realizando un servicio, por Ujú, decirlo de alguna forma. Entonces, va más allá de lo que pensamos a veces. total, Mm. totalmente. Bueno, pues ya nos toca las últimas preguntas, las que Ya, hemos llegado ya allí. hemos llegado, ya hemos Mm. llegado. Pero bueno, que contigo como con todos los ponentes, 19 días y 500 noches, como con Sabina. Bueno, el caso es, ¿qué le diríamos a nuestros eustaquios, nuestra mascota, a dinosaurios, después de todo lo que hemos hablado? ¿Qué, ¿Cuál crees que es el mensaje que le deberíamos decir a Eustaquio? Que no saben lo que se están perdiendo. Sí, y tampoco les puedes decir mucho más, porque con esa frase intento crearles la curiosidad de Qué decir, hostia, ¿y bonito. qué me estoy perdiendo? Y Mm, que lo busquen ellos y encuentren ujú, porque terminarán encontrando, cada uno de ellos lo que piense que se está perdiendo. ujú. Lecciones no, 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 una cada lección uno nunca. las aprenderá él solo, con lo cual intento la semillita de la curiosidad. No Ujú. sabes lo que te estás perdiendo. Y a las cabras, esa comunidad de cabras locas, juntas, estamos, que queremos evolucionar para un mundo mejor. Mira, pues ahí me voy a tirar a la comunicación, Pues claro, pero la comunicación con ellos mismos. muy Que bien. cuiden mucho cómo son, qué se dicen a sí mismos. Qué bonito. Es la mejor forma de cuidarnos muchas veces. Somos nuestros peores críticos, somos los que nos hundimos, los que nos machacamos. Entonces, cuida el diálogo interior. ¿Qué te dices? Ujú. Mucho, mucho. Qué maravilla. Me Mm. encanta, me encanta. Esto a reforzarlo, ¿eh? Bueno, y ahora vienen las tres recomendaciones. Empezamos por la película y por qué. ¿Qué película? Pues mira, voy a hablar casi más de cuáles me han impactado a mí, por Sí, qué, claro, claro. ¿vale? Eso es Yo lo que quiero. no soy mucho de recomendar nunca, la verdad. Lo que busco es eso, no, no busco otra cosa, vamos. Mm, yo creo que la que más me impactó en su día fue La vida es bella. Wow, qué maravilla. Y no era padre, ¿eh? En aquel Sí, sí, momento sí, tendría sí, sí. 20 años o 25 o Ahora una ya cosa sé así. cuál es la conexión que tienes con Rolly. Vamos. Pues a mí me flipó mucho esa película por ver cómo, sin mentir, Sí, alguien era capaz de conseguir que se mantuviera la pureza de su hijo a través del juego. wow. Madre mía. Al final la vida es un juego. Totalmente. Y el hacerle ver a un niño a través del juego, quitar toda la mierda que a Sí, veces sí. tiene la vida, Sí, sí. me pareció precioso esa película. Qué maravilla. Y además estaba bien cojo con la música, en fin, Es tenía varias cosas, ¿no? Pero fue una película que era capaz de hacerme de reír y llorar a la vez, siempre y eso es complicado. complicado. Bueno, es una de las maravillas y una de mis películas favoritas. Ujú. Así que maravilloso. Ahora nos toca canción. ¿Y por qué? Buah. Mm, yo creo que me quedaría con, fíjate, Sí, sí. es de un grupo de Zaragoza, se llama Más Birras, Hostia.
Pues mira, eso no que lo no la conocía. conoce mucha gente. Bueno, hace poco ha habido una película que vio para las películas Soy Sí, sí. Horrible, Estrella Polar o... Ni idea, eso no sé cuál es. No, no, yo tampoco lo sé, pero bueno, hablaba de este grupo, se te dice que no sé si Sí, ese sí, era qué el guay, guay. título. El cantante se llama Mauricio Aznar, la canción es apuesta por el rock and roll. Qué bueno. Y bueno, casi todo el mundo la conoce no por Más Birras, Sí, que es sí. realmente el grupo original, sino por la versión Héroes del Sí. Silencio, Bumburi. Después de 20 años, yo creo que todavía debe seguir cantándola y ha hecho 10.000 versiones distintas, Pues ¿no? iremos a los originales entonces. Buscaremos. Sí, era un grupo un poco rockabilly, es un poco Qué más bueno. acelerada la canción de la que la conocemos luego. Pero aparte porque es un tipo de música que a mí que me llega y es de gente de mi ciudad, la época en la que la escuché la primera vez, pero también el mensaje que hay veces detrás, ¿no? Y ¿Cuál es por el un lado, mensaje? por un lado a ver, más que el mensaje que Sí, hacía, el sí. mensaje que Sí, yo claro, les claro, hago, claro. ¿eh? El mensaje que te llegó a ti en ese Sí. momento. Y, mira, voy a coger el título ya, Sí, ¿vale? sí, Apuesta por el rock and roll. sí, sí. Apuesta, la vida es una apuesta al final. Totalmente. Y el rock and roll lleva muchas cosas detrás, ¿no? Actitud, Exacto. como Entonces, alguien ya, canta por ahí. ya en el título te está diciendo mucho en cuanto a actitud vital, por decirlo de Total. alguna forma, ¿no? Em, y luego ya vas cogiendo la letra y te sigue lanzando Sí, mensajes sí. muy poderosos, o por lo menos yo se los daba, ¿no? Y mantenía una actitud que ya estaba en el título que a mí me gustaba. En fin, que la escuches Sí, sí, así lo y haré. Sí, por eso es la pregunta. Si esto es totalmente egoísta, si os estáis dando cuenta. Y así descubro nuevas cosas. tú fíjate, cógete las dos primeras frases. Ya no puedo darte el corazón y de dónde me lleven mis botas. Wow. A partir de ahí cada uno Ya puede tiro, ya sacar. tiro. Ha generado curiosidad, cabrón. Claro, por eso te digo que muchas veces las canciones y los mensajes, igual Están que en todas las esto, esquinas. y que cada uno sacará el suyo de esas dos Total, total, frases. O total. sea, para mí esas dos frases a ti te dirán una cosa, a mí me dicen otra, a otros Total. le dicen Mira, otra. te voy a dar una cosa, un clip, porque esto va a venir en algún momento en un podcast para dar. ¿Sabes dónde nació la movida madrileña? ¿No? Hubo unos ingenieros que organizaron en la universidad un concierto. Eran ingenieros de caminos. Ah, mira. Es acojonante. Yo cuando veía esto esta semana flipaba en colores. Digo, no puede ser Ujú. que la movida madrileña haya nacido por unos ingenieros de caminos. Lo más antagónico que puedes creer y demás. Así que ya esperaros que vendrá la curiosidad. Os estoy creando curiosidad. Nada más. Fíjate, eso de los antagonismos a mí me gusta. ¿Que sí o que no? Que me gustan. A mí me encanta. Em, yo me fui por estudios de ciencias. Sí, Y en cambio toda mi curiosidad ha sido siempre el ser humano, desde que era claro, muy claro. Es adolescente. lo que me ha pasado a mí. Y esas mezclas a mí me resultan muy, muy llamativas y atractivas. Mira, yo te lo voy a decir cuando yo la identificación y es de este proyecto. Yo quería formar líderes de alto rendimiento, porque era la palabra que se decía, rendimiento de empresas. Después vi que por marketing lo que se estaba funcionando era alto impacto. Digo, alto impacto. Digo, no, espera. Y me falta el apellido. Consciente. Claro, cuando le empecé a decir eso, hacía un clic en las personas que marcaban la curiosidad y demás. Mira, yo hay veces que me he reído mucho. Sí, Sí, ahora te lo voy a decir desde fuera, ¿vale? claro, Porque claro. yo decía, hostia, si a alguien le contaras qué es David o quién es David, Sí, digo, hostia, depende. wow. Porque claro, todos somos personas con mil prismas, ¿no? Sí, Pero sí, dices, te vas a la parte académica. sí. Yo hice dos ingenierías, bueno, una ingeniería, pero que eran dos realmente, Ajá. ¿vale? Electricidad y electrónica. Ujú. Y empiezo por la formación, por Sí, coger sí. algo, ¿vale? Dices, vale. Y si luego te cuento que hice un máster en neuropsicología y por la parte, ya vas por la rama de investigación, y si además el máster en coaching, si además la sinergología, y dices, hostia, hay tres como muy Ujú. humanistas, y luego mi pasión ha sido el cerebro, y Sí. que a través de esa pasión del cerebro, aparte de la parte de comunicación que desarrolla la sinergología, hemos estado Rol y yo con una empresa de unos conocidos de Zaragoza que se dedican a neurotecnología y que además hemos estado con la Universidad de Granada, el Instituto de Mente, Cerebro y Comportamiento, haciendo pequeñas investigaciones desde la parte de la sinergología con el funcionamiento de escáneres cerebrales. Dices, hostia, alucinas. Me voy a otras facetas, negocios o Ujú. trabajos. ¿Qué cuento? Que
que quizá mi primer emprendimiento o trabajo, casi llamarlo, era unas tiendas de lencería de moda íntima, Qué bueno, eso no lo sabía. que siendo muy joven estuve en la parte del trabajo temporal como director de una oficina, duré muy Sí, poquito, sí, pero que no era sé un por eso, qué, no me lo puedo creer. que he vendido desde alarmas hasta llevar el desarrollo del negocio de empresas más potentes, que ahora estoy en un departamento de grandes cuentas para un fabricante, que monté una empresa dedicándome a la comunicación no verbal, que, o sea, son todas tan dispares Ujú, que dices, algún día tendré que encontrar el nexo de unión de todo eso, aparte de que haya sido que la misma persona estaba en todo eso, ¿no? Pero seguro. por eso a mí lo dispar y lo antagónico me resulta muy atractivo, Ujú, porque yo reconozco que depende de que le cuentes a una persona de mí, le puedes contar unos aspectos que se haga una idea totalmente contraria de si le cuentas otros aspectos o detalles, ¿no? ujú, qué maravilla. Mm, Al final somos poliedros. Y ahora, totalmente. y ahora vamos a la recomendación de una lectura y por qué. Vuelvo a lo mismo. No voy a recomendar Vale, nada, voy a decir lo que él vale, está, el pero libro. sí. Vale. Y mira, yo te diría que la historia interminable. ¡Wow! ¡Qué bueno! No sé si por el momento en que lo leí, Ujú, siempre he sido un gran lector, he sido un sí, sí. refugio, desde muy pequeño. Y además tenía la gran fortuna, tengo un amigo que se llama Julián, Ajá. que él tenía una biblioteca enorme, y si Ujú, yo era un gran lector, él era la leche. Y él era muy bueno porque yo le decía, dime o recomiéndame un libro, ujú. ¿cuál debo leerme ahora? Y él lo primero que te decía es, ¿cómo te sientes? Guala. ¿Cómo te encuentras? Y Ujú, dependiendo cómo te sintieras o encontraras, ujú, te recomendaba un tipo de lectura u otro. Y era capaz de ir a su y sacarte uno, dos o tres libros. Y la historia interminable para mí reunía en aquel momento la capacidad de abstracción de situaciones duras, ujú, como las que vivía ujú, Sebastián, cómo a través de refugiarse en la lectura era capaz de generar una imaginación que fue capaz de transformar su vida, ujú, y viniendo del mundo scout, la ujú. importancia que tiene el ambiente fantástico Guau, y la magia que puedas crear en cualquier circunstancia. guau. Entonces, todo eso lo reunía en un mismo libro Ujú, y para mí en su momento fue muy impactante. Luego vi la película por verla, años mm, después cuando la sí. hicieron y lógicamente pues no era lo mismo que el libro, ¿no? Ujú, Pero el libro en aquel momento fue para mí muy potente. ujú, Y luego te voy a decir dos más, ujú, que ya era bastante ujú, más adulto, que me impactaron mucho de Paul Auster, ujú. Oh, guau. que era Mr. Vértigo y El Palacio de la Luna. Ujú. Duros, ¿eh? Sí, O sí. sea, Mr. Vértigo tiene una parte de componente ficticio, por decirlo de alguna forma, Ujú, que me llamó la atención en cuanto a dónde está el poder de las personas. ujú, Y El Palacio de la Luna por la descripción de la dureza de una época, de un momento concreto vital de una persona, ¿no? ujú, Y fíjate, con habiéndote dicho esto, ahora va a haber un libro que lo ujú. voy a poner por encima De de estos esos. dos. Y es el libro de las Tierras Vírgenes de Rudyard Kipling. Wow. Ujú, El La primera parte del libro de las Tierras Vírgenes es ujú. más conocida, que es el libro de la selva, Guau. ¿vale? Pero el libro real grande es el libro de las Tierras Vírgenes. Y el libro de la selva, que es lógicamente donde está basada la película de Disney, Ujú. que no tiene nada que ver con el libro, como te puedes imaginar, No sé por es qué. un, pues como todo hace Disney, pues lo convierte bajo Adaptación. su prisma, Ya. exacto. Pero el libro de las Tierras Vírgenes para mí enseña, es una especie de ley de vida. Ajá. Y lo leía de adulto, ¿eh? No Ujú, te creas que tendría veintitantos años. Por un lado está la ley de los hombres, que digo yo, ujú, la creamos los hombres para los hombres. Luego ujú, otros se dicen que está la ley de Dios o ujú. ley espiritual, llámalo como Eso. tú quieras. Y para mí la ley de la selva, que es lo que te enseña, Ujú. esa parte es la ley de la vida. Y Ajá. en cuanto a la ley de la vida, en cuanto a pues que muchas veces para que la existencia de unos, el Ujú. ciclo de la vida, ¿no? Unos Exacto. nos alimentamos de otros, Ujú. al final en todo hay un equilibrio. Exacto. El respeto es Ujú. otra de las cosas que yo destacaría de ese libro. El respeto por cómo son los animales, Ujú. lo que representa cada uno de ellos. En fin, es un libro para leerlo. No quiero sacar Sí, sí. ni intentar universalizar los aprendizajes que yo saqué, cada uno saca Ujú. los suyos, pero yo lo intentaría leer Mm. una vez en la vida por lo menos. Qué maravilla. Muchas gracias. Nada.
Ha sido un auténtico placer este ratito que se nos ha pasado. Ha Pues sido sí, un instante. ¿a ahora que estoy sí? volando. Un placer. Muchísimas gracias, David. Gracias a ti, Pablo. Pues nada, chicos, ya sabéis, la semana que viene volveremos con un episodio nuevo. A los dinosaurios que no quieran evolucionar y a las cabras que queremos mantenernos juntas, suscribirse, porque eso, la estadística está del 70% de personas que no se suscriben a los podcasts que siguen, pues, y que ven, pues al final hacen que esos proyectos no sigan creciendo. Y lo que queremos es que esto llegue cada vez a más personas. Y para eso, si algo de aquí te ha resonado que le pueda ayudar a alguien, compárteselo. Y nada, que nos vemos en el siguiente. Siempre listos, vamos con todo. ¿Cómo era esto? Una vez ves los cojones, ves si es macho o hembra, ¿no? Que era con caballo o con vaca. Era eso, No lo sé, la refrán, verdad, pero yo siempre escucho lo del cojón, no sé si es exacto, macho. es decir, así es más fácil saber el sexo. Pues esto es lo mismo, ¿no? Es decir, cuando vean toda la que hemos montado, dirán, ahora me quiero subir al carro. Y yo, pues espérate,